Buenos días, somos estudiantes de la Universidad Andina del Cusco, de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental. En esta oportunidad tocaremos el tema de morfología del suelo. Primero que nada, la morfología del suelo es el estudio y descripción sistemática del tamaño, forma, disposición e interrelación de los componentes que lo conforman, así también de características como el olor, consistencia, estructura, entre otros, y su relación en el entorno. Se le denomina perfil del suelo al corte vertical del suelo que llegará a ser caracterizado por una serie de capas horizontales llamadas horizontes. Horizontes genéticos. Los horizontes genéticos son aquellos que intentan interpretar el origen de los suelos de manera subjetiva y utilizados para describir el perfil de un suelo. Para la denominación de los horizontes se utilizan tres características de símbolos de diversas combinaciones. Estas son letras mayúsculas, letras minúsculas y números arábigos. Las letras O, A, L, W, E, B, C y R representan los horizontes genéticos, principales a las capas de los suelos al momento de analizar el perfil del suelo. Horizonte O capa O son capas denominadas por material orgánico, que consiste en un conjunto de materia descompuesta, como ramas, musgos y líquenes, que se han acumulado en la superficie. Se puede encontrar arriba de los suelos minerales u orgánicos. Una de las características de este horizonte es que no están saturados con agua por periodos prolongados. Su fracción mineral constituye un porcentaje pequeño del volumen de material y generalmente es mucho menos a la mitad del peso. Horizonte L. El horizonte L o capa lumínica incluye material mineral como orgánico que fueron sedimentados por precipitación y por cuerpos acuáticos, tales como algas y diatomeas. Horizonte W. Este símbolo indica capas de agua dentro o debajo de la Tierra. La capa de agua se designa como WF si está permanentemente congelado y como W si está congelado permanentemente. Horizonte A. Son horizontes minerales que se forman en la superficie del suelo o subyacentes al horizonte O. Se caracteriza por tener una acumulación de materia orgánica y manifiesta propiedades derivadas de su laboreo, pastoreo u otro tipo de alteraciones similares. En el caso de que un horizonte superficial tenga propiedades de ambos horizontes A y E, el carácter dominante es una acumulación de materia orgánica humificada, se denomina como horizonte A. Horizonte E. Son horizontes minerales caracterizados principalmente por la pérdida de arcilla, silicata, hierro, aluminio y algunas combinaciones de estos, permaneciendo en ello una concentración elevada de arcilla y limo. El horizonte E se diferencia del horizonte A subyacente por el color más claro y en general tiene menos material orgánico que el horizonte A. Horizonte B. Su formación se encuentra por debajo de los horizontes A, E u O. En su mayoría no posee la misma estructura de la roca original, presentando otras características como una iluviación de arcilla silicatada, hierro, aluminio, humus, carbonato y yeso. Otra característica es los carbonatos en constante movimiento, presencia de residuos de sesquióxidos. También posee cambios en este horizonte que dan lugar a arcillas silicatadas, liberan óxidos o ambos, que posteriormente dan lugar a una estructura granular, en bloque o prismática. Su volumen variará según sea el contenido de humedad. También posee fragilidad, es decir, susceptible a cambio. Horizonte B árgico. Antiguo argílico. Este presenta arcilla por la acumulación de arcilla iluvial o por destrucción de la arcilla en el horizonte A. Debe tener las siguientes características. Suficiente enriquecimiento en arcilla, según sea el contenido de la arcilla en el horizonte suprayacente. Suficiente espesor en capas. Distancia del enriquecimiento de 15 centímetros o 30 centímetros con arcilares. No debe ser muy arenoso. El horizonte suprayacente debe tener más de 18 centímetros de espesor. Horizonte B, cámbico. Horizonte víctima de bastantes alteraciones, comúnmente más de cambio. Este posee más porcentaje de arcilla y un color más rojo o un croma más intenso en los horizontes suprayacentes. Presenta lavado de carbonatos. Horizonte B, espódico. Se trata de una acumulación iluvial de materia orgánica y o sesquióxidos de hierro y aluminio. Horizonte o capa C.
Se puede presumir que la capa C se debe al mismo material parental o no, que inicialmente ha dado origen al suelo. No se sabe si el horizonte C pudo haber sido modificado. Se incluye como capa C los sedimentos saprolita, rocas no consolidadas y otros materiales geológicos que comúnmente no están cementados. Y por presencia de esto se presenta una baja a moderada dificultad en la excavación. Capa R. Rocas madre como granito, basalto, cuarcita o arenisca consolidadas recaen a ser identificadas como parte del horizonte R. Estas capas se encuentran en condiciones cementadas y con difícil excavación. Es aún mayor a diferencia de otros horizontes, excediendo la dificultad a moderada. La humedad hace imposible su excavación por el hombre con una pala, sin embargo se ve afectada con marcas como astilladas o marcas. Horizontes de transición. Los horizontes de transición son aquellos que se presentan en el límite de dos horizontes, cuando estos son difusos, lo que provoca la existencia de una capa de transición. En esta se encuentra un horizonte subyacente a otro suprayacente. Es decir, un horizonte principal domina frente a las propiedades de otro secundario. Los horizontes de transición se clasifican según sus características en espesor de transición y forma de la transición. El espesor de la transición. Esta clasificación depende de las diferencias que existan entre los horizontes y el grosor de la transición, según los siguientes valores. Abrupto, 2,5 centímetros. Claro, de 2,5 centímetros a 6,5 centímetros. Gradual, 6,5 centímetros a 12,5 centímetros. Y difuso, mayores a 12,5 centímetros. Forma de la transición. Esta se refiere a la forma del plano de transición, del límite, entre los horizontes, ya que pueden ser capas planas o irregulares, y se clasifican según los siguientes valores. Suave, si el límite es horizontal. Ondulado, si presenta concavidades más anchas que profundas. Irregular, si las concavidades son más profundas que anchas. Quebrado, si ciertas partes están interrumpidas. No obstante, estos valores varían según otros autores. Para designar los horizontes de transición se utilizan dos letras mayúsculas, las cuales significan que esa transición posee ambas características de los horizontes, pero la primera letra pertenecerá al horizonte dominante y la segunda al horizonte secundario, lo que quiere decir que las características del primer horizonte son más resaltantes. Algunos horizontes son el horizonte AB. Este tiene características de ambos. En la parte superior se encuentra un horizonte suprayacente, por ello muestra mayor concentración de humus, asociada con partículas minerales. Horizonte AC. El horizonte A es el predominante y por ello muestra mayor concentración de humus asociada con partículas minerales, y el horizonte C es el secundario, por lo que se encuentra en menor proporción materiales gravosos y pedregosos. Horizonte BA, horizonte BC, horizonte BE, horizonte CB y horizonte EB. Horizontes mezcla o combinación de horizontes. Son aquellos que se forman por zonas de un horizonte que se encuentran rodeadas por otras correspondientes a otro horizonte, como fragmentos de un horizonte dentro de otro. Se presentan partes representativas que tienen propiedades reconocibles de los dos tipos de horizontes principales, indicados por letras mayúsculas. La sintaxis de cómo se expresan estos horizontes se da colocando las dos letras mayúsculas que indican los horizontes principales separadas por una diagonal, tal como E diagonal B, B diagonal E, B diagonal C, o entre otros, siendo la primera letra la que indica el horizonte principal que predomina. Esta designación puede usarse incluso cuando no están presentes horizontes similares a uno o ambos componentes, siempre que los componentes separados puedan reconocerse en el horizonte de combinación. Debido a que estas combinaciones únicas no cubren todas las situaciones, es posible que sea necesario improvisar. Por ejemplo, las sedimentaciones laminares tienen laminillas que están separadas entre sí por capas eluviales. Generalmente no es práctico describir cada laminilla y capa eluvial como un horizonte separado, por lo que los horizontes se pueden combinar y los componentes se pueden describir por separado. Aquel horizonte que cuenta con varias laminillas y capas eluviales se puede designar también como un horizonte E o BT. Tomemos como ejemplo el horizonte A diagonal B.
Este es un horizonte no muy común que podría clasificarse como A2, de no ser porque ciertas partes incluidas constituyen menos del 50% de su volumen, y por lo que se calificarían como B. Es decir, el material A2 se encuentra parcialmente alrededor de extensiones delgadas en forma de columnas, por encima de B. En estos horizontes, el A2 aparece irrumpiendo en el B subyacente. Por otro lado, el horizonte B diagonal A es un horizonte poco común, que se utiliza únicamente para clasificar un horizonte combinado que es calificado como B, con un 50% de su volumen, que es menor, o también se podría clasificar como A2. Es importante notar la diferencia que un horizonte que empieza con A y termina con diagonal B es principalmente un horizonte A que tiene más del 50% de A y menos del 50% de un horizonte en calidad B, y viceversa. Subíndices son letras minúsculas que describen características específicas del suelo. Algunas son subíndices para horizontes en específico con ciertas características. Subíndice A indica materia orgánica altamente descompuesta. Subíndice B, horizonte genético que se formó antes de ser enterrado. Subíndice C, acumulación de concreciones o módulos. Subíndice CO, para horizonte L, capas de tierras copogéneas. Subíndice D, capa restrictiva de desarrollo radicular. Subíndice DI, para horizonte L con lísmica de diatomeas. Subíndice E, materia orgánica medianamente descompuesta. Subíndice F, horizonte con hielo permanente. Subíndice WF, horizonte más frío de los 0 grados centígrados, con hielo puro no cementado. Subíndice G, hierro removido o reducido por saturación de agua. Subíndice H, acumulación de materia orgánica y diluvial para horizonte B. Subíndice I, para horizonte O, materia orgánica de escasa descomposición. Subíndice J, acumulación de jarosita, sulfatos de hierro o potasio. Subíndice WJ, evidencia de crioturbación, cuerpos orgánicos y capas en contacto con la capa activa. Subíndice K, para horizontes B y C, presencia de carbonatos alcalinoterreos. CM. Cementación o endurecimiento. La acumulación de una gran cantidad de materiales en un horizonte origina una cementación que engloba los demás materiales del suelo, produciendo un endurecimiento en el horizonte. Subíndice MA, marga. Se utiliza en el horizonte o capa L. Este indica una capa límnica de marga, que es una roca cementaria compuesta de calcita y arcilla. Subíndice N, acumulación de sodio. Existe un horizonte principal con un elevado contenido de sodio intercambiable. Subíndice O, acumulación residual de sesquióxidos. Ese símbolo es una palabra para indicar una acumulación residual de sesquióxidos. Subíndice P, la borea u otras alteraciones. Este símbolo se utiliza para indicar una perturbación en la capa superficial, por medios mecánicos, o puede ser pastoreo o laboreo, entre otros más. Subíndice T, acumulación de arcillas silicatadas. El subíndice indica la acumulación de arcilla silicatada acumulada, y esto posteriormente se trasloca en el horizonte o ha sido desplazado por iluviación dentro de él o en ambos procesos. Subíndice S, acumulación iluvial de esquióxidos en materia orgánica. Este subíndice se utiliza en el horizonte B para indicar una acumulación iluvial de complejos iluviales y amorfos esquióxidos. Subíndice SS, presencia de caras de deslizamiento. Este símbolo indica la presencia de caras de deslizamiento. Son el resultado directo de la expansión de las materiales de arcilla y líneas de fractura. Generalmente forman un ángulo de 20 grados a 60 grados con respecto a la horizontal. Subíndice R, roca madre, blanda o meteorizada. Este símbolo se utiliza con C para indicar capas restrictivas para el material rocoso blando o saprolito. Subíndice Q, acumulación de sílice. Este subíndice indica una acumulación de sílice del origen secundario en cualquier horizonte principal excepto en el R. Subíndice V, se utiliza para indicar la presencia de material rojizo rico en hierro y pobre en humos. Se usa en horizontes B y C. Es firme o muy firme en húmedo. Subíndice W. Desarrollo de color o estructura. Se utiliza con el símbolo B para indicar el desarrollo de color o estructura o ambas propiedades con escaso o aparente nulo acumulación de material iluvial. Subíndice X, carácter fragipán. El símbolo indica el desarrollo genético de capas que poseen una combinación de la firmeza y fragilidad y generalmente tienen una mayor densidad aparente que las capas adyacentes. Subíndice Y, acumulación de yeso. El subíndice se utiliza para indicar acumulación de yeso, generalmente se utiliza en los horizontes B y C. Subíndice Z, acumulación de sales más solubles que el yeso. Se utiliza para indicar la acumulación de sales más solubles que el yeso, por ejemplo, el cloruro, sulfatos de sodio y otros más.